masiva de millones de personas que terminan construyendo su propia comunidad dentro de tu país. Mucho de eso es lo que está pasando en el Reino Unido, ya Emirato Unido de la Gran Bretaña. Y basta ver las cifras, ¿eh? Miguel Gutiérrez las ha cogido y las ha puesto una detrás de otra. Informe Gutiérrez. Las políticas multiculturalistas aplicadas por los diferentes países europeos ya tienen sus consecuencias. Los gobiernos del viejo continente han apostado por un modelo de inmigración masiva en las últimas décadas sin reparar en que gran parte de los inmigrantes importados proceden de culturas incompatibles con la occidental. Este es el caso del Reino Unido. A día de hoy, el 17% de la población es extranjera, una cifra que ha crecido mucho en los últimos años. El récord fue en 2022, con 745.000 nuevos inmigrantes registrados en el país. Una dinámica que irá a más, según la Oficina de Estadística Nacional Británica, que prevé que desde 2024 a 2036 llegarán 6,1 millones de inmigrantes más, es decir, 315.000 al año. Este fenómeno ya es palpable en las calles, con la población musulmana que ya aúpa a sus representantes a cargos públicos a nivel local. En Birmingham, por ejemplo, el candidato independiente musulmán obtuvo el 20% de los sufragios. Las elecciones locales dieron un fuerte impulso a estas formaciones que no se esconden con la palabra Islam en sus carteles. En varias localidades recibieron a sus recién elegidos candidatos al grito de La prensa británica señala que este auge se debe a la guerra en Gaza, un asunto que ha desangrado al Partido Laborista, que dudó en posicionarse a favor del alto el fuego y que ha dado lugar a la aparición de muchas candidaturas independientes musulmanas que han logrado asientos en los parlamentos. En 58 municipios donde la población musulmana es un quinto del total, los laboristas cayeron un 21%. Otros datos que demuestran el avance del Islam son el porcentaje poblacional, que ya es el 6,5%, el número de mezquitas en el país, 1.500, y la cifra de consejos islámicos de la Sharia, 30. Unos datos preocupantes si tenemos en cuenta la concepción de la política que tienen algunos musulmanes británicos, según mostró la encuesta de la Henry Jackson Society. Entre estos datos cabe destacar que el 62% vería con buenos ojos que el Islam fuera la religión oficial del Estado y el 57% que impondría la ley Sharia. La islamización de Europa es una realidad. El Reino Unido de la Gran Bretaña, quiero recordar, fue uno de los primeros laboratorios de política multicultural. Es decir, la teoría según la cual una nación, una sociedad, puede albergar en su seno diferentes comunidades culturales que, por así decir, se autoorganizan para convivir en paz. Eso es la teoría. La práctica es que basta con que una sola de esas comunidades no reconozca legitimidad a las otras para que no haya comunicación alguna, que es lo que está ocurriendo no solo en el Reino Unido, pero aquí de forma muy particular. Bueno, yo creo que no hacía falta ser un lince para saber las consecuencias, para conocer las consecuencias de este tipo de inmigración. Por tanto, efectivamente así fue un laboratorio porque las élites han decidido tener este tipo de sociedades. En España llevamos ya tiempo también en ese mismo camino y jamás se nos ha preguntado a los españoles si el modelo migratorio de los gobiernos, de los diferentes gobiernos, del Partido Popular y del Partido Socialista, es lo que quieren los españoles. Es que normalmente las élites políticas no son los que sufren las consecuencias reales, negativas, de la inmigración ilegal masiva, o en este caso del multiculturalismo islámico. No son quienes eso sí, fogonazos de solidaridad siempre, claro, porque tienen unas vallas enormes en sus casas que efectivamente luego no van a sufrir esas consecuencias. Por tanto, bueno, el modelo del multiculturalismo fracasó absolutamente, es algo evidente, pero fíjate, más allá de hablar del Reino Unido, a mí me gustaría hablar de la Unión Europea y de España en particular. Es decir, si el modelo que estamos siguiendo es este. ¿Los españoles realmente lo que quieren es esto? ¿El control de las fronteras no es importante? ¿Las fronteras no son realmente las que custodian nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestra prosperidad? Bueno, esto es lo que tenemos por delante. Yo lo veo absolutamente nefasto, pero eso es consecuencia de unas élites que también se benefician de todo esto. Es interesante el caso británico porque efectivamente esas mismas élites son las que luego pusieron a un señor, que es el actual Premier Sunak,
que es el que está sacando adelante el proyecto de deportar masivamente inmigrantes ilegales a Ruanda, pagando a Ruanda para que los acoja. Es una que hay que recordar que no fue elegido, es una que fue un golpe de estado bancario, básicamente, ¿verdad? Por lo que es Premier. Entonces la política británica ahora consiste en que esa misma gente que ha convertido el Reino Unido en un lugar invivible, ahora están deportándolos a Ruanda. Bueno, pues eso. Yo creo que es importante señalar, como ha dicho Ignacio, que esto no se reduce a Reino Unido, a una isla, ¿no? Sino que esto es la realidad de Europa, y Europa está viviendo un proceso de islamización que a ver cómo nos encontramos nuestro continente europeo, si no es un continente islamista dentro de unos años. Esto en Francia, un francés no musulmán tiene una media de 1,8 hijos, un musulmán tiene 8,1. O sea, es que la proporción es completamente abismal. En Bélgica, otro tanto lo mismo. Rusia tiene casi 20 millones de personas musulmanas. Alemania, en la misma línea. Y por supuesto en España ya pasamos los 2 millones de islamistas en España. Y hay más de 1.700 lugares de culto islamista. Entonces yo creo que esta realidad no solo choca con la cultura occidental, que eso es muy importante, sino choca con el derecho positivo occidental, que ese es el problema, yo creo, de la islamización radical, porque no es que tengamos culturas diferentes, que las tenemos también, sino que nuestro derecho positivo y nuestras normas no son acordes a esta cultura. Entonces... Es que tienes toda la razón. Es que eso es lo fundamental y eso es lo que no se entiende la gente, porque es tan bonito el mensaje buenista de que vengan todos y que es que tú eres racista, es que tú eres... No tiene nada que ver ni con el racismo, ni tiene nada que ver... Ahora bien, todas las culturas y todas las religiones, lo siento, no me parecen iguales. No me parecen iguales. Y hay una frase que me molesta mucho decir, pero yo como mujer tengo que decir que no tengo ninguna gana de este cambio cultural. Pero en España todavía, si quisiéramos, podemos atisbar nuestro futuro mirando a Inglaterra, mirando a los países nórdicos. Si quisiéramos, podríamos ver, si seguimos por este camino, cómo podemos estar dentro de X años. Y todavía en España, a pesar de estar tan cerca de África, estaríamos a tiempo de no llegar a ese nivel. Pero, lo ha dicho Ignacio, tanto PP como PSOE no tienen ninguna intención de cambiar la política de migración ante lo que está pasando, ante una falta de seguridad total. O sea, los que tenemos, y ahí sí que digo, los que tenemos hijas, los que tenemos... Es que es una preocupación inmensa. Totalmente, lo siento. Pero es que hay barrios enteros y municipios enteros de España que ya están así. Es decir, que es que no hay más que pasearse por los barrios, por la Caranglada, por San Cristóbal, por el Puche. Es decir, que hay un montón de sitios, hay ¿verdad?, zonas, que la inmigración claro, ilegal masiva ha acorralado absolutamente todo y donde ya no reina verdaderamente nuestro derecho positivo. Es decir, estamos en eso. Es decir, el proceso está clarísimo. Es un proceso muy, muy, muy calculado de las élites intelectuales, de las élites políticas, como dijo, por ejemplo, Helmut Schmidt, ¿no?, cuando el que fue canciller socialdemócrata, hace ya años de esto. Es decir, que ya se avistaba absolutamente de que el multiculturalismo iba a traer una serie de problemas a todos los europeos, pues tremendos. Y esto, primero, hay que denunciarlo y segundo, hay que combatirlo. Hay que combatirlo. También nosotros de Vox hemos presentado multitud de iniciativas. Perdóname, José Javier, pero multitud de iniciativas en las Cortes Generales, también en parlamentos regionales, por ejemplo en el Parlamento catalán. Bueno, esto que dice Ignacio es muy importante, efectivamente, porque hasta ahora hay que decir que Vox, pues eso es una evidencia, es el único partido que se ha tomado el problema de la inmigración en serio y que ha propuesto en España las mismas medidas que otros partidos, también de izquierdas, estaban proponiendo en el resto de Europa sobre la cuestión. Y ayer creo que hubo una del Partido Popular, dándole la vuelta con el tema del trabajo circular y no sé qué, no sé cuántos, ¿verdad? Pero eso ha sido vuestro empujón. No, desde luego vamos, y lo vamos a seguir haciendo, y es normal, porque es que los españoles nos están demandando, si es que es una cuestión también demográfica, es una cuestión de supervivencia de la nación, de nuestra identidad, por supuesto de nuestra economía, de nuestra prosperidad y de la seguridad, de un tema de seguridad nacional. Nosotros hemos propuesto, a eso iba antes, incluso cerrar mezquitas salafistas, las que llaman a la yihad, y el resto de formaciones políticas, nuevamente, puta que no. Es decir, es que es lo que quieren impulsar. El proceso es de las élites, por ejemplo, Izquierda Republicana de Cataluña, si lleva en sus listas electorales
directamente a islamistas.